tal amigos de Teleboyacá? Bienvenidos a su programa de Convivencia Ciudadana. El programa que cada 8 días usted nos ve, analiza, ve siempre los invitados, gente muy especializada, muy experta. Soy Byron Mejía Cardona, su presentador, y bienvenidos una vez más a Convivencia Ciudadana. Les quiero cumplir con lo prometido. Habíamos dicho que una segunda parte, así lo titulé yo, con el doctor Mauricio Flores y el doctor Camilo Patiño, especializados en fotomultas. Digamos que un tema que es candente en nuestro país. Ya habíamos hablado en primera instancia, pero vamos primero a saludarlos y hacer un pequeño recuento de lo que estuvimos compartiendo con ustedes. Bienvenido, doctor Mauricio Flores, una vez más a Teleboyacá. Muchas gracias, Byron, y a los televidentes. Esperamos que este programa también sea de su entero agrado. Doctor Camilo Patiño, muchas gracias por hacer de nuevo presencia en nuestro programa. Byron, muchísimas gracias por la invitación. Mauro, buenas tardes. Y a todos los televidentes. Bueno, para resumir, pero no puede pasar por alto que siempre se habla en el común de la calle, en el común denominador, que es que no se paga una fotomulta. No la pague, que eso, mejor dicho, eso se borra así de esta manera o por tiempo, porque la gente habla hasta de los famosos 6 meses. Doctor, ¿eso es verdad o es mentira? Eso es una verdad media, si no hay nada peor que una verdad media. Eso es porque una mentira. Porque hay cosas que uno puede creer y cree que todo es verdad o todo es mentira. Entonces lo que ocurre realmente es que las fotodetecciones se pelean cuando hubo indebida notificación solamente. De resto, ¿qué ocurre? Es mejor o pagarla o pedir audiencia o ir con la verdadera persona que la cometió para pasársela a la persona que realmente la cometió. El tema de los 6 meses, de hecho ya no son 6 meses, es 1 año y tampoco es 1 año. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso aborda el tema de la caducidad. La caducidad es cuando ha pasado 1 año, en este momento, antes eran 6 meses, y el organismo de tránsito no ha hecho algo que se llama resolución sancionatoria, que es una audiencia donde declaran a la persona culpable. Pero les digo por experiencia, eso ocurría mucho antes cuando se estaba empezando el tema de las fotodetecciones, que los organismos de tránsito dejaban pasar el tiempo y regeneraban la orden de comparendo la fotodetección y no hacían la audiencia donde declaraban a la persona culpable, ¿cierto? En todos los casos siempre tiene que haber una audiencia. Y dejaban pasar esos 6 meses hasta que personas como yo nos dimos cuenta que había un artículo que era el 161 del Código Nacional de Tránsito que establecía que si en 6 meses no había algo en el CIMIT, busquen www.cimit.org.co, si no estaba algo que decía resolución sancionatoria, resolución con un numerito, si no aparecía eso entre los primeros 6 meses, uno mandaba un derecho de petición solicitando la caducidad porque ya habían pasado 6 meses y no habían hecho resolución. Ya eso no pasa. Y inclusive ya eso es 1 año, ya tiene que haber pasado 1 año y que el organismo de tránsito no haya hecho esa resolución sancionatoria. Entonces tampoco se trata, por ejemplo, muchas personas dicen, si eso le llega no la reciba y ya con eso se salva. Eso no funciona así directamente, eso realmente no funciona así. ¿Qué es lo mejor que puede ocurrir? O qué es lo mejor que pueden hacer, mejor dicho, si les llega una fotodetección, la pelean, la pueden pelear si no están de acuerdo con algo, que inclusive podemos abordar el tema de la audiencia posteriormente. Se puede pelear en audiencia si hay algo que pelear, porque si no hay nada que pelear, mejor págala con descuento. Si de pronto dicen, no, yo no fui, pues van con la persona que sí la cometió para que se la pasen a nombre de esa persona. O en el mejor de los casos, pues la pagan con el 50% de descuento. Ya cosa distinta, un universo completamente distinto es cuando ya definitivamente nunca les llegó, ya no pueden pagar con descuento, van al tránsito y les dicen que ya no pueden pedir audiencia. Ahí es donde se pelea. En otros escenarios sí es mejor pagarla o pedir audiencia. Bueno, hay una situación, las fotomultas, doctor Camilo, doctor Mauricio, eso varía en la sanción, me hago entender. Habrá una foto, depende la infracción. O la fotomulta está especializada, no entiendo mucho del tema, pero lo que usted decía hace 8 días es que es una cámara, la cámara no sanciona, la cámara graba, la cámara muestra lo que está mostrando, pero de ahí las autoridades tienen como elemento de prueba, por ejemplo, no es solamente pasarse un semáforo. ¿Cuáles son esas faltas prácticamente, o son todas, a nivel de infracción de tránsito? Bueno, Byron, te respondo. En efecto, cada fotomulta sí puede variar de valor, ¿cierto? En algunos casos
podemos entender que un pico y placa puede ser Eso. de diferente, una fotomulta por pico y placa debe ser diferente a una fotomulta de, digamos, por SOAT o por técnico-mecánica, ¿sí? Entonces ahí varían no solo los valores, sino también que al momento de ser notificada, pues en el momento de que se pueda pagar el 50% de descuento durante los 11 días hábiles posteriores a la notificación, pues el valor varía en efecto. Bueno, en ese caso, por eso ve uno en las oficinas o a muchas compañeras o compañeros que les dice uno, bueno, vamos a ir a tal parte. No, tengo pico y placa y tienen que esperar como hasta las 7 de la noche en algunas ocasiones, pues en el caso de la noche. Entonces, a ver, faltas graves que de pronto pueda decir uno vale 500, 600, 700 mil pesos o vale 400. Una falta grave de pronto, doctor Camilo. Doctor Mauricio. En este momento, la fotodetección más grande es las que son tipo D. El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito establece varios tipos de infracciones. Para el tema de fotodetecciones, aplican solamente más que todo la C y la D. En algunas ciudades es las tipo B también, pero normalmente son las tipo C y D. Las tipo A y B y C y D, ¿en qué se diferencian? En salario mínimo. Entonces, una tipo D es una multa de un salario mínimo. En este momento un salario mínimo está en 781 mil pesos, ¿cierto? Entonces, una tipo C son medio salario mínimo y así sucesivamente. Entonces, ya hay otras infracciones que inclusive son tipo F, tipo E, etcétera, de ahí para arriba, pero esas ya son para, digamos, multas por guarda de tránsito, que va a ser el guarda de tránsito, por ejemplo, la alcoholemia. Esas son unos tipos de multas que ya no son D, ni A, ni B, sino que son E o F, más que todo la F. Ahí, ¿qué pasa? La multa por SOA y técnico-mecánica, más que todo la de SOA, la de técnico-mecánica sí es tipo C. La tipo SOA es una D02. Entonces una D02, uno mira la norma y dice, pues circular sin llevar, digamos, el documento SOAT vigente. Pero mirando en detalle ese tipo de infracción, cuando uno mira la norma dice, y el vehículo debe ser inmovilizado. Lo mismo ocurre con la tipo C, que es una C35, que es la que es por técnico-mecánica. O sea, se supone que uno tiene que hacer la revisión técnico-mecánica cada año después de cierto tiempo. Y la norma también dice que el vehículo debe ser inmovilizado. Acá en Medellín hubo digamos, una controversia muy grande porque hubo un tiempo en que la alcaldía de Medellín estaba sancionando, y todavía lo hace, pero ya de una forma más distinta, multas por SOA y técnico-mecánica. Entonces una persona se le vencía el SOA y la técnico-mecánica, entonces por un lado eran 781 mil, aunque en ese tiempo era menos porque el salario mínimo era más bajito, pero era alrededor de 1 millón de pesos diarios. O sea que si usted salía sin SOA y técnico-mecánica un día, estaba poniendo 1 millón de pesos diarios, y digamos si salía 10 días ya usted tenía 10 millones de pesos. ¿Cuál era el agravante? Que vemos que se le generaba la primera fotodetección el 1 de junio, por decir algo, y entonces salía los primeros 9, salía por ahí 9 días sin SOA y sin técnico-mecánica. Ya llevaba 9 fotodetecciones por SOA y técnico-mecánica, o sea, ya llevaba 9 millones de pesos encima, y apenas la empresa mensajería le estaba haciendo llegar la primera fotodetección. Entonces la gente se molestó demasiado, eso fue una cosa impresionante, porque decía, hombre, pero si apenas me llegó, o sea, me vengo a enterar apenas de que tengo una multa del primer día que salí, pero resulta que durante esos otros 8 días que salió, le llegaron otras 8, entonces eso se le acumulaba. Y ya lo que hizo la alcaldía de Medellín para evitar eso fue que le están cobrando en este momento una cada 9 días a la persona, o sea, para que cuando salga sin SOAT, cuando le llegue la primera, no le lleguen todas acumuladas de todos los 8 días que salió, sino que le salga la primera. Pero en el fondo, mirando la norma, jurídicamente hablando, las fotomultas por SOA técnico-mecánica son ilegales, porque el vehículo se supone que debe ser inmovilizado. Inclusive la multa por técnico-mecánica es una sanción de tipo ambiental. Y el artículo 122 del Código Nacional de Tránsito establece que cuando son sanciones de tipo ambiental el procedimiento es completamente diferente, aparte de poner una infracción, que consiste en que le deben dar una orden a la persona para que se presente a un CDA, y a los 15 días debe volver a llevar el vehículo al tránsito para demostrar que ya pues... Sí. Y ese procedimiento con la sola fotodetección. Pero entonces, perdón, entremos ahí. Ahí es donde el ciudadano se tiene que enterar
Le voy a hacer una pregunta así al aire y muy interesante. Usted está en esa condición que sé que sí el 100%. Aquí llega un ciudadano y dice, mira, por SOA y tecnomecánica me pasó esto y esto. Eso de tumba. Es que ha sido muy frustrante a lo que ocurre. Por ejemplo, cuando hay pretensiones económicas, hay un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Que en algunos casos le sale más caro a la persona contratar un abogado que vaya con él hasta allá y lo defienda, que lo que valen las mismas multas. Cuando llegaban a otras personas que debían, pues inclusive debían pues, la casa, todo, mejor dicho, los iban era a dejar en la calle porque eran deudas gigantescas. Nosotros les asignábamos un abogado de la oficina que los acompañaba a la audiencia y casi siempre se ganaba el caso porque es que eso era... O sea, es que eso era demasiado evidente. Cogíamos con la ley en la mano en una audiencia y decíamos, vea, lo que pasa es que el procedimiento es este. La ley dice lo siguiente, ustedes no están haciendo eso, ustedes están cometiendo prácticamente un delito. Entonces, con abogado y todo, era muy fácil. Muchas personas, inclusive, que les explicamos cómo defenderse en audiencia, también lograron, digamos, pelear eso. ¿Qué pasa? Que el hecho de que no sea legal no quiere decir que la administración no lo haga. O sea, uno se asombra porque uno pensaría que la administración municipal, pues al ser, digamos, el gobierno, pues aplica la norma. Y mentiras que antes son ellos a veces los que más incumplen la norma. Pero es el desconocimiento de la gente de cómo defenderse lo que hace que los organismos de tránsito abusen. Entonces, realmente, nosotros es muy complicado porque, vea, por ejemplo, si llega una sola persona con una sola multa por SOA, que son 781.000 pesos. Entonces hay un círculo vicioso porque entonces le dicen, guau, usted puede pedir audiencia y alegar que realmente eso es ilegal porque usted no le inmovilizaron el vehículo. Sino que pueden pasar dos cosas, puede que el órgano de tránsito le diga, sí, efectivamente está bien. O le diga, no, usted no tiene la razón y lo condenen a pagar el doble. Entonces las personas van a enojar con nosotros, vea, yo hice lo que usted me dijo y en el tránsito antes me tocó pagar el doble, si más bien hubiera pagado con descuento me hubiera ahorrado esa plata. Entonces realmente, por un lado está el tema de cómo la persona se puede defender en audiencia, pero por el otro entonces mirar si vale la pena o no contratar o no un abogado. La recomendación ¿cuál es? Hay que mirar dependiendo del caso si vale la pena o no asumir el riesgo de uno lanzarse en una audiencia. Por ejemplo, cuando son muchas, indefectiblemente o toca contratar un abogado o pedir audiencia y defenderse si son muchas. Si son muchas, sí es mejor que se peleen. Pero es que yo quiero traer a colación, es porque yo vengo a decir ahora en mi oficina, porque un señor se me arrima, no lo conozco, él vive por acá, dice que me vio Fuente de Boyacá, y entonces me vio en el tránsito ahora, me dijo, ay, usted no es el predicador, mío, ¿cómo le parece que vengo? Porque aquí abusan mucho, y me la aplicaron, entonces yo pedí audiencia para defenderme, porque si uno se queda callado acá, por ahí de hecho lo grampan, dijo el señor así coloquialmente. La pregunta mía es esta: si yo logro demostrar que después de que no me inmovilizan el vehículo y que me están aplicando lo del SOA y la tecnomecánica, pues yo soy de los que pensaría que me doy una pela para ganar esa batalla. ¿Qué pasa en Colombia, doctor Mauricio y doctor Camilo? Que es que el colombiano es más bien perezoso, pero es muy folclórico, muy lindo, y soy colombiano. ¿Y saben qué sentido me refiero? Asesorías como las de ustedes nos ponen a nosotros a despertar. Venga, hablemos, porque enseguida vamos a hablar de lo que usted ha hecho hasta con su libro. Pero el colombiano dice, ¿qué hace? Y lo digo en radio y televisión. Le tiran la cuenta a los servicios públicos y mira cuánto llegó y hasta cuándo hay plazo para pagarlo. Pero si le hago una encuesta, la gente no sabe ni qué le están cobrando. ¿Cuánto de agua, cuánto de energía, cuánto de gas? Lo mismo pasa. Yo diría, y le contesté a este señor ahora, hoy tengo unos invitados espectaculares, esté viendo el programa, pero si usted tiene la razón, defiéndala. Ahí habría que mirar varias cosas. Sí, vamos a unos mensajes institucionales de mucha importancia y ya regresamos en Convivencia Ciudadana.
Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Amables televidentes, continuamos con su programa Convivencia Ciudadana. Quienes acaban de llegar a sintonía, estamos con el doctor Mauricio, el doctor Camilo, y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con fotomultas. Pero extra cámaras estábamos hablando sobre el Código Nacional de Tránsito. Yo diría que, con todo el respeto, sin denigrar de las Secretarías de Movilidad, porque trabajo ya en una de ellas, pero eso no quiere decir que yo no pueda hablar, porque yo soy locutor y presentador y soy de un ciudadano del común y corriente. Yo diría que es que en mucha parte en Colombia, y no solamente ahí, el mecanismo, o sea, las plantillas, lo que lleva, y vuelvo a lo mismo, amo a los colombianos, pero yo voy a dejar eso así, con un agravante, y usted nos puede corroborar en estos momentos. Conozco gente que dice, por ahí me llegaron unos recibos, y ya me van a hacer un cobro prejurídico, y ellos tranquilos como si nada fuera. Es bueno que les digas a los televidentes, mucho cuidado con esos recibos, porque eso suma intereses sobre intereses, ¿o no? El tema de los cobros jurídicos está regulado en el artículo 140 del Código Nacional de Tránsito. Hay también una sentencia de la Corte Constitucional. El tema es el siguiente: normalmente cuando están ya hablando de cobro jurídico, eso tiene un proceso, entonces no es de un día para otro que les van a embargar. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que se mira ahí? Que a las personas sí les llega el cobro jurídico, les llegan mensajes de texto. Me ha tocado, inclusive por ahí tengo videos que se han vuelto virales, donde a una persona le llegan 40 mensajes de texto en una semana, el tránsito pues cobrándoles, les llegan cartas a la casa, pero la fotomulta no les llega. Entonces eso es lo que uno lo pone a pensar, a ver, si le están notificando a la persona para quitarle los bienes, ¿por qué no pudieron notificarle de la misma forma con mensajes de texto, con cartas y buscándolo por cielo, mar y tierra? Para decirle, usted tiene una fotodetección, páguela, aproveche, tiene 50% de descuento. Eso no lo hace. Entonces sí, obviamente, por ejemplo, ya cuando llega el cobro jurídico, inclusive eso se llama cobro persuasivo, eso es simplemente para persuadirlo de que ya debería pagar. Ya con el tiempo, después de unos meses, ellos tienen que seguir un procedimiento. Ahí sí ya pueden empezar a embargar bienes, no es de un día para otro, pero sí en algún momento les pueden, a los 4, 5, 6 meses, sí les podrían embargar el salario, las cuentas bancarias y todo eso. Entonces sí, en ese caso tocaría pelear o pagar o mirar qué se va a hacer en ese caso, no simplemente dejar eso así, porque algún momento van a tener que afrontar la situación. Van a tener que afrontarla, eso es completamente seguro. Eso también prescribe, pero el tema de la prescripción es un tema que demora muchos años. Entonces no se confíen mucho que yo dejo que eso pase y eso ya lo tienen que quitar, no, porque eso demora muchísimo tiempo. Pero ¿cuál es la situación? Que si las personas realmente no las notifican, yo sí sugiero que peleen. ¿Sí? Que peleen ya sea mediante derecho de petición y tutela, porque inclusive a esas alturas ya la persona no puede pedir audiencia, que eso es lo que más rabia le da a las personas, que dicen, hombre, pero si yo, bueno, me van a embargar, listo, entonces yo les voy a pagar, denme el descuento del 50%, y no les dicen no. Y la persona dice, bueno, pero ¿por qué me dicen que no? Si, pues, yo apenas me acabo de enterar, ¿cierto? No, es que le enviamos una carta a una dirección X, cualquiera, y ya, hasta ahí llegan. En cambio, para el cobro jurídico sí lo buscan por mensajes de texto por todas partes. Entonces hay que mirar, es en el caso específico,
realmente cuál es el mejor camino a tomar, porque no es absoluto, digamos, decir, no, siempre peléela o siempre páguela. Depende del caso específico. Muy bien. Doctor Camilo, su gran amigo, el doctor Mauricio, preséntelo, cuéntenos, él ha escrito un libro, ¿no? Sí, Byron. Mauricio Flores es experto en asesorías de tránsito, fotomultas, transporte, ¿sí? Digamos que actualmente constituye una empresa que se llama Asesoría en Fotomultas desde hace 7 años, haciendo respetar los derechos de los colombianos a nivel nacional. Actualmente ya vamos para la 3ª versión del libro de cómo tumbar fotomultas y comparendos con un lenguaje claro, un lenguaje preciso, conciso, entendible para los colombianos, para uno como un ciudadano común, ¿cierto? Para uno saberse defender, detectar cómo en qué momento me están vulnerando un derecho, como el debido proceso o la legítima defensa. ¿Sí? ¿Cómo hago yo? ¿Qué instrumentos jurídicos puedo utilizar o que están a la mano que yo puedo utilizar para poderme defender? Claramente. Ese libro, todos se encuentran en versiones digitales y nosotros, pues, previamente con una asesoría hacia el cliente, se los enviamos al correo electrónico. Bueno, doctor, ¿qué te motivó? Por ejemplo, me hago entender muy puntualmente, yo analizo muchas cosas por la calle y a mí me da por colocar demandas. A mí me ayuda la Defensoría del Pueblo, ya por ahí está en remojo lo del metro de la ciudad de Medellín, los baños públicos, y nunca he montado en metro. Yo nunca he montado en metro. Hasta el momento nunca he montado. Pero a mí me duele la gente. ¿Qué te motivó por lo de las fotomultas? ¿El escándalo que se generó? ¿El dolor que sientes al ver que la gente es callada o qué? Hace, por ejemplo, 2 días sacamos una denuncia a través de la fanpage de Asesoría en Fotomultas. Buscan en Facebook Asesoría en Fotomultas, una fanpage donde le dan me gusta. Ahorita le digo por qué le explico esa anécdota. Sí. Y es porque esta persona estaba muy indignada, o sea, sentía como que el peso del todo el gobierno del Estado lo cogió a él de manera injusta y lo apretó y lo humilló y le dio contra el piso y contra la pared y contra todas partes y él no podía hacer absolutamente nada. Entonces, en un video que hicimos, que ya ha tenido casi 40.000 reproducciones y bueno, la idea es que llegue a 1 millón de reproducciones, él contaba cómo la cámara llega y detecta una placa de un vehículo que empieza por O y resulta que la placa de él empieza por D, algo así para ser decir. Entonces la cámara confundió una letra, la O con la D, y se la pusieron a él. Entonces él fue con las fotos, demostrando, por ejemplo, que había una moto que tenía una parrilla, que tenía unas direccionales de ciertas características, mientras la moto él no las tenía. O sea, con las fotos y las pruebas contundentes de que no había sido él, y le dijeron que no, tenía que pagar supuestamente otras multas viejas que tenía, porque él pidió audiencia por eso. Que para poder pedir audiencia por ese caso tenía que pagar una vieja, lo cual es completamente ilegal, porque una cosa no tiene que ver con la otra, no tiene nada que ver con la otra. O sea, él quería defenderse por esas otras, ya las otras él verá si las pagaba o las peleaba. Le dijeron, no, pague estas primero y ahí sí le damos la audiencia. Entonces denunciamos eso, pues, porque eso fue una cosa, pues, aberrante, y la persona al menos sentía como un descanso de poder haberse podido defender. Entonces, eso es lo que yo en algún momento sentí, un abuso completo y total por parte del Estado. ¿Por qué en el tema de fotomultas y de movilidad? Porque resulta pues que normalmente para que uno lo paren y lo metan a la cárcel, obviamente también ocurren muchas injusticias, pero no es tan común que, por ejemplo, uno lo coja a la policía y que lo van a meter 4 o 5 años a la cárcel, excepto que uno haga algo pues ya muy grave o que haya una injusticia muy, muy evidente. En cambio, en el tema de los temas de tránsito a todos nos toca. O sea, en algún momento un guarda de tránsito, vos vas tranquilo, después de haber estado con tu mujer, con tu hija, después de ser un buen ciudadano, y te cogen unos policías de tránsito y te tratan como un delincuente, te quitan el vehículo, pues, o sea, te piden dinero, te extorsionan, y vos decís, hombre, pero yo soy una persona honesta, porque me tengo que pasar en estas cosas. He visto, por ejemplo, personas religiosas, rabinos de otras religiones, sacerdotes católicos que les hacen unas cosas que son impresionantes, que uno dice, por Dios bendito, pero esta persona es una persona de bien, ¿por qué le hacen, lo ponen a hacer estas cosas? Y es por eso, porque en algún momento yo fui víctima de todos estos abusos que en algún
guarda policía de tránsito quiere que pedirle dinero a uno que porque supuestamente la licencia está falsa, pues sabiendo pues que obviamente la licencia está, y yo le decía, pero pues, si está falsa, vamos para de una vez, lléveme ante un juez y demuestre que eso está falso, pues no le va a dar dinero. Cosas de esas. Empecé a investigar sobre el tema y me di cuenta que eso es algo generalizado, y yo por eso como escribí un libro y he querido como que todo el mundo aprenda a defenderse y no sienta que no tiene nada más que hacer, sino que sí hay una salida para todos estos temas de tránsito que tanto nos afectan. Muy bien. Hay una situación entonces, ¿qué fue lo que te motivó a decir, bueno, aparte de esas injusticias? Yo he sido motociclista desde el año 2008. Compré una motocicleta. Entonces en ese tiempo no había fotomultas, ni siquiera pues se mencionaba sobre eso, aunque ya habían leyes sobre fotomultas que no se aplicaban. Y yo me iba a recoger a mi novia en Envigado, y pusieron restricción al parrillero hombre y mujer. Entonces mi novia tenía en ese tiempo, hace muchísimos años, ya estoy casado con ella, tengo un hijo, hace muchísimos años, ella tenía 18 años cuando yo la conocí. Y pues era una niña hermosa y todo, y yo no, pero ella pues es una delincuente, pues, o sea, no la puedo montar en la moto porque supuestamente ella va a ir a matar a cualquiera porque es que por temas de seguridad no se puede llevar parrillero hombre ni mujer. Entonces eso fue la primera cosa que a mí me pareció completamente injusta, porque esa restricción duró muchísimo tiempo. Entonces salimos a protestar, motociclistas y todo eso. Y luego ya venía el tema de las fotodetecciones. Antes de que salieran las fotodetecciones, un grupo de ciudadanos nos reunimos de todos los temas de movilidad, o sea, buceros, taxistas, motociclistas, nos reunimos para examinar la regulación de las fotomultas, y prácticamente habían una que otras normas en la ley que establecían pues, el tema de las fotodetecciones, pero en general eso no estaba regulado. Entonces decíamos, bueno, ¿y cómo nos van a notificar? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Todo eso no lo dice la norma como tal. Y salimos a protestar porque sabíamos que iba a prestarse para muchos abusos. Y efectivamente, cuando instalaron las fotodetecciones en abril del año 2011, empezaron a haber toda clase de abusos. Por ejemplo, las cámaras empezaron a esconderlas en sitios pues, que no se veían, como para que las cogieran los infractores pues, como infraganti. En partes donde se supone que la velocidad debía ser a 80 km/h, ponían fotodetecciones a 60, inclusive menos. Fue muy famoso el caso de Itagüí, donde pusieron fotodetección a 40 km/h. Eso fue tanto el escándalo acá en Itagüí que tuvieron eso que quitarlo. Y empezamos a investigar y empezamos a descubrir algunas normas que podían servir para defendernos, y ese fue, yo redacté un derecho de petición con base en eso. Estudiando ya en la Universidad de Antioquia Derecho, saqué un video, redacté un derecho de petición y lo publiqué en Facebook. Eso tuvo una acogida impresionante, porque eso lo compartieron como 1300 veces en menos de una semana, y la gente empezó a hacerme preguntas, y yo no sabía qué decir. Hasta que personas ya me dijeron, venga, ayúdeme con el derecho de petición, cosas de esas, y ahí fue donde me fui metiendo con el tema de las fotodetecciones, que veía que había mucha necesidad, pues como de asesorar a las personas en ese tema, y no había quien, más que todo fue eso. Bueno, una pregunta para los dos, pero también son conscientes de la irresponsabilidad también de muchos ciudadanos en cuanto a la aplicación de la norma. Me hago entender. ¿Cómo hay que rogarle a una persona que lleve y se ponga el casco para montarse a una moto? Y hasta se prestan los cascos o van a determinada parte para que ellos mismos se protejan. ¿Hay responsabilidad o no de muchos ciudadanos? Byron, sí. De todas formas, como decías ahorita, sí estamos todavía en un país en el que todavía todo es muy folclórico, todavía todo es muy pasajero, todo es muy... Muchas cosas todavía son, pues, ¿no? Eso... Y entonces lo soluciono así, sencillo. Yo conozco a alguien en el tránsito. Entonces, sí, claramente las cámaras de fotodetecciones han ayudado efectivamente a reducir velocidades, a reducir siniestralidad, pues que ya por lo menos la persona sí cumpla entonces con el pico y placa, que ya por lo menos la persona esté pendiente de su SOAT y de su técnico mecánica, que ya sepa entonces que pues que hay una cámara, entonces tener como más conciencia para salvar las vidas. A ver, entendemos claramente que los comparendos tienen un espíritu de precisamente de educación, ¿cierto? Y las fotomultas como tal deberían de hacer lo mismo. Claramente ya después tornan o se toman un concepto más lucrativo, pero sí claramente evita... Muy bien, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Teleboyacá, ¿qué es más?
Roque, la pelotita. La pelotita, Roque, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cables tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Amables televidentes, estamos en Convivencia Ciudadana, en un debate, llamémoslo así, porque ustedes allá empiezan a hacer conjeturas sobre las fotomultas, fotodetenciones. Y le estaba yo preguntando al doctor Camilo y al doctor Mauricio, esto de las audiencias justifica cómo se deben de presentar, si debe haber un cuestionario, cómo el ciudadano debe llegar allá armado, entre comillas, pero de conocimiento. Porque es el desconocimiento el que muchos de ustedes, de los ciudadanos, van y pagan y punto. ¿Cómo haría? Lo primero es que no todo justifica que se pida una audiencia, ¿cierto? Porque hay un falso rumor que las personas dicen, no, si no me llegan 3 días, voy, pido audiencia y me la quitan, o mando derecho de petición y me la quitan. No, eso es completamente diferente. Audiencia justifica en casos como, por ejemplo, que a mí me pusieron una fotodetección por pico y placa en la misma ciudad, más o menos en el mismo lapso de tiempo. Recordemos, por ejemplo, que el pico y placa en la mañana es de 7 a 8 y 30 de la mañana. Entonces yo pasé por varias cámaras dentro de la misma ciudad, porque no aplica si es una ciudad distinta. Si es en varias ciudades, si le ponen una por cada ciudad. Pero si dentro de la misma ciudad, más o menos en el mismo horario, salió en pico y placa y le pusieron 2, 3 fotomultas, la persona puede ir a pedir audiencia y solicitar que se la quiten. También hay otros motivos. Entonces vamos a ver. Cuando las personas van a pedir la audiencia, no saben que deben exigir que esté presente el agente de tránsito que les impuso la fotodetección, porque si piden la audiencia y se las dan, van a llevarse la sorpresa de que el día de la audiencia va a estar solamente el inspector de tránsito y él y ya, y no va a estar el agente de tránsito, porque hay que aclarar que las fotodetecciones también son impuestas por un agente de tránsito. Mucha gente cree que eso es una cámara que escupe y escupe fotomultas allá a lo loco. No, se supone que es un ser humano detrás de la cámara el que está firmando una orden de comparendo y está sancionando a la persona. Claro. Entonces uno puede pedir que esa persona que supuestamente lo sancionó a uno esté presente ese día de la audiencia. Uno puede llevar también un cuestionario preelaborado con algunas preguntas muy precisas y muy concretas. Para el caso de Medellín, por ejemplo, les doy un truco. Acá en Medellín no elaboran la orden de comparendo único nacional, que eso está establecido en el artículo 4, 5 y 6 de la resolución 3027 del año 2010. Porque la fotico es diferente a la orden de comparendo. Acá en Medellín no la hacen, por ejemplo. Entonces uno puede solicitar en el cuestionario, uno decir, señor agente de tránsito, ¿elaboró usted la orden de comparendo único nacional? ¿Cierto? ¿Sabe usted cuál es el procedimiento para imponer un comparendo? ¿Sabía usted que la norma dice, el artículo 135, el artículo 8 de la ley 1843 de 2017, que existe la obligación de elaborar la orden de comparendo? Ese procedimiento está establecido en la ley, y cuando uno lo pregunta en el cuestionario, pues uno puede también ese día solicitar permiso para filmar. Yo les sugiero que no saquen la cámara a filmar ahí, no, solicitan, podría de pronto tomar registro en video de esta audiencia pues para motivos personales, y entonces ya filmar con el celular para que todo lo que diga el guardia de tránsito esté registrado en video. ¿Por qué? Porque resulta que lo que diga ahí cualquiera de las partes es bajo gravedad de juramento. ¿Qué implicaciones tiene el tema de gravedad de juramento?
la palabra gravedad lo dice, gravedad es muy grave, o sea, si usted dice una cosa que es mentira, a usted lo pueden denunciar a la fiscalía por falso testimonio, eso es un delito, o sea, usted no puede en una audiencia decir una mentira. Entonces, en el caso de que la gente de tránsito diga una mentira, sí, yo hice la orden de comparendo, y realmente no hizo la orden de comparendo, uno podría ir a la fiscalía eventualmente a poner un denuncio por falso testimonio, inclusive por calumnia, ¿cierto? Y varias cosas que también hay que tener en cuenta, que la orden de comparendo es un documento público, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que se consigna y tiene que ser completamente falso o es falsedad ideológica en documento público. Entonces, la clave realmente en esas audiencias es pedir que esté presente la gente de tránsito y saber que todo lo protege la ley, o sea, que es que las personas las pueden proteger la ley, pero tienen que hablar, porque es el que no habla nadie, ni Dios lo escucha si no habla, entonces tiene que ir a otras instancias en caso de que el organismo de tránsito no digamos, acceda a las pretensiones. Ahora estaba diciendo el doctor Camilo algo muy interesante, que de todas formas la fotomulta como tal, porque yo quiero escuchar, ya hemos visto sobre, de pronto entre comillas, los contra, veámosle lo bueno, y usted estaba diciendo, doctor Camilo, que ha generado de pronto hasta que la gente se concientice más, lastimosamente es con la correa en la mano, pero es que yo también he dicho, y me van a disculpar todos, con la sinceridad que lo digo, que como hay peatones muy despistados, hay muchos conductores que yo no sé qué fue lo que hicieron, si el curso, cómo les entregaron el pase, y ahí es donde usted dice, ¿cómo le parece? Cosas buenas, que los dos nos cuenten cosas buenas de la fotomulta. Sí, claro. Bayro, en efecto, las fotomultas han traído, pues, sí, resultados positivos en el sentido que ha disminuido la siniestralidad. Lastimosamente estamos en una cultura que nos toca aprender como al golpe, como al garrote, como a la pela, ¿cierto? Por ejemplo, nos ha tocado también casos en los que nos han llegado a preguntar, ¿ustedes llevan alcoholemias? Casi que mejor no los llevamos, porque si ya existe la normatividad que te prohíbe beber y luego conducir, pues ¿por qué lo hace? ¿Cierto? Como ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué se expone? No solo es el hecho de hacerlo, sino de poner en riesgo también la vida de las otras personas. Las fotomultas, en efecto, traen un sentido de responsabilidad, un sentido de que hay conciencia entonces para conducir, para la velocidad, para tener al día mis documentos. Claramente se ha presentado pues unas indebidas notificaciones, ha cambiado digamos, la concepción de que el comparendo era o está generado precisamente para ser académico, para ser instructivo, para que enseñe, ¿cierto? Las multas antes de las fotomultas se elaboraban básicamente para aprender, ¿cierto? Entonces cuando le hacían a una persona el comparendo, pues le invitaban a un curso, ¿cierto? En ese curso claramente la persona se sentaba, entendía las señales de tránsito, entendía cuáles eran, por qué los reductores, entendía claramente todo lo que tenía que ver concerniente al tránsito, ¿cierto? Cuando ya luego llegan las fotomultas, pues era la idea de entrar a generar más conciencia. De hecho, las multas antes de las fotomultas muchas veces hacían comparendos pedagógicos. Como que le va a hacer un comparendo pedagógico, asista al curso y aprenda. Ese era el alma de los comparendos. Bueno, pero entonces ahí sí le quiero comentar, doctor Mauricio, los pro. Y lo que dice el doctor Camilo, pero a punto de pedagogía a Colombia sí se le nota el cambio, ¿o qué? O es que he visto tantas cosas en la calle que dice uno, no, es que uno escucha a esta gente diciendo, hombre, lo voy a decir, y he escuchado a gente. Yo tengo un amigo que me consigue como si hubiera ido a estudiar allá, pues como si hubiera hecho el curso. Hermano, Colombia es hermoso, Colombia es muy lindo, Colombia es muy bien, pero entonces, ¿cómo generamos esa conciencia? La norma de tránsito tiene unas particularidades y es que está diseñada para dos cosas, para sancionar y para educar. Inclusive las
Los expertos en movilidad saben eso, exactamente. Las normas de tránsito sirven para dos cosas, para sancionar y para educar. Entonces, ahí el problema no es realmente la aplicación, sino inclusive la no aplicación. ¿Qué quiero decir? Cuando alguien comete una infracción, debe ser sancionado porque psicológicamente eso trae un efecto en la persona que le dice que no lo debe hacer porque no quiere volver a repetir esa misma sensación o ese mismo castigo que le impusieron la primera vez. Por eso es que la fotodetección debe ser bien aplicada, porque si se le aplica a quien no la está cometiendo, crea un sentimiento de injusticia y de rebelión. Eso ocurre, por ejemplo, en los casos en los que he mencionado que la persona no la cometió, sino que fue un vehículo con una placa distinta. O sea, que realmente la cometió una... de hecho, también dentro de ya 15 días voy a hacer un video con una persona que tiene ese caso, que ha vivido en Medellín, todo lo tiene en Medellín, y un vehículo en Bogotá tiene una placa parecida o similar o igualita, y le están poniendo pues multas de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la persona en Bogotá, que es la que realmente la está cometiendo, no está siendo sancionada. Entonces ahí hay un problema en la aplicación de la norma, porque si se le aplica a quien realmente la está cometiendo, el que la está cometiendo va a tomar su escarmiento y va a proteger su vida y la de los demás. Entonces ahí hay un grave problema en la no aplicación precisa de esa sanción de las fotodetecciones. Entonces, en el fondo, hay un tema muy bonito, digamos, de que las personas se comporten y tomen conciencia y cultura ciudadana. Eso se empezó a deformar cuando ya empieza a haber un interés económico en el tema de las fotodetecciones, y eso es lo que desdibuja completamente el objetivo inicial que tenían las fotomultas, para convertirlo pues ya en un negocio y no en una forma de seguridad vial. A eso voy, el tal negocio. Resulta de que uno va a las secretarías de movilidad y encuentra, son concesionarios, es que se llaman. Consorcios, sí. Consorcios. Esos son empresas privadas, ¿sí? Que hay de cierto que en sí, entonces a los municipios, ¿qué les queda? ¿Qué les entra? ¿Cuál es el ingreso? Si eso es un negocio particular, ¿es una mínima cuantía, una mínima parte que le entra al municipio o qué? Cuando una persona paga un comparendo, en temas de fotodetecciones se reparte de la siguiente forma. Eso depende de un contrato que firmen con el consorcio privado. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el caso de Medellín, que es el más representativo. Aproximadamente llevan casi el 50% UNE, sería casi el 50% de lo que se recauda. Si la persona pues paga con descuento, bueno, se le hace un descuento. Otro 25% va para esta escuela de conducción vial, para la escuela de conducción vial. Entonces ya tenemos un 75% más o menos. Otro 10% va para el CIMIT, va un 85%. Entonces, ¿qué le queda al municipio? El 15% de la que la persona paga. Entonces realmente eso se había vuelto un negocio de privados, y eso que acá en Medellín pues el porcentaje no era tan alto como en otras ciudades, porque acá en Medellín empezaron con un 20, después le subieron a un 25, luego le dieron al consorcio el 30, y eso empezaron a subirle pues la participación al consorcio, y eso hasta hicieron debate en el Consejo de Medellín por eso. Pero en ciudades de la costa, por ejemplo, veíamos que muchas veces el consorcio privado se llevaba hasta el 70% de lo que la persona pagaba. Entonces evidentemente ya había un negocio privado. ¿Qué ocurrió? Sale la ley 1843 del año 2017 y les dice en el artículo 5, señores, un momentico, los consorcios privados iban a poder participar del tema de las fotodetecciones, pero, ustedes quieren hacerlo por seguridad vial, vamos a ver si es verdad. No se pueden sino llevar un 10% de lo que la persona pague. Entonces, en este momento se supone que ya los consorcios privados no se pueden llevar más del 10%. ¿Qué pasa? Lo están haciendo en este momento porque tienen 6 meses para adaptarse, o sea, tienen hasta septiembre del año 2018 para adaptarse a la nueva normatividad. Pero se supone que después del 2018 todos esos consorcios deberán haber renegociado los contratos y quedarse solamente con el 10%. Aunque, ¿qué están diciendo los organismos de tránsito? No. Por ejemplo, acá en Medellín dicen, no, tenemos hasta el año 2025 porque con UNE hicimos con UNE, Belsis, inclusive intervienen no solamente UNE, varias empresas. Consorcio ITS, que Equipus, que Belsis, y son la que produce las cámaras, la que las instala, la que las opera. Entonces hay un poco de privados ahí metidos. Y Medellín dice, no, con ellos, con los privados tenemos hasta el año 2025. Y ese contrato se firmó hasta el año 2025, o sea que a partir del año 2025 ahí sí le vamos a reducir la participación al 10%. Entonces ahí ya es un tema de que va a haber que estar pendientes,
hacer veeduría ciudadana y cuando se cumpla el tiempo ir ante la Superintendencia de Puerto y Transporte y decir, vea, los organismos de tránsito de Medellín no están cumpliendo con lo que dice la norma porque le están dando más participación de la que merecen a los consorcios privados. Muy bien, tema candente, mejor dicho, caliente ese tema. Y muchas gracias de verdad porque hemos llegado a los hogares y a la gente concienciarla y decirle de qué es lo que puede pasar con ello. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, ya para ir terminando este set, llamémoslo así, en el programa anterior y en este hemos hablado de las fotomultas y yo quisiera que ambos le dieran un consejo a los televidentes. Pidan audiencia, hablen, háganse sentir de una manera con cultura, con educación, eso sí, y con argumentos. Pero ¿qué consejo les dan a ellos porque acerca de esta situación? Porque este es el diario vivir. Correcto. Bayro, yo, pues como consejo, si es notificado, páguela con descuento. Y si no es notificado y considere y ve oportunidades para que las peleemos, le podemos ayudar. Bueno, hay un tema muy importante y es que las personas cuando vayan a vender un vehículo hagan el traspaso en el organismo de tránsito, porque muchas personas coloquialmente lo venden dizque a cartas abiertas y lo que hacen es entregar un vehículo, recibir un dinero y ya, pero el traspaso realmente de la propiedad del vehículo se hace en el organismo de tránsito. Eso a nivel, digamos, práctico. A nivel de conciencia tenemos que establecer es qué clase de mundo queremos vivir, ¿cierto? ¿Qué clase de mundo queremos tener alrededor de nosotros, ¿cierto? Nos gustaría tener un mundo donde cuando salgamos las personas respeten las señales de tránsito, respetemos al peatón, la persona que está pasando con el coche de bebé, que los carros estén parqueados en sitios adecuados, que salgamos y podamos respirar un aire también limpio. ¿Nos gustaría un mundo de esos? Pues nosotros podemos hacerlo, empieza por nosotros, respetando las señales de tránsito, también dejando de vez en cuando el carro en la casa, la moto en la casa, tomando de vez en cuando el transporte público. Entonces esas son cosas para las cuales no hay normas, o sea, no se puede sacar una norma de que ustedes deben tener conciencia ciudadana, sino que eso ya parte de uno mismo. Entonces ahí eso se aplica a todo. Uno le puede llegar a una fotodetección, inclusive uno puede saber que la puede pelear, pero uno piensa, ¿será que realmente sí debería yo pelearla o más bien debería pagarla?
porque yo reconozco que me equivoqué y Eso. soy un buen ciudadano. Entonces esa es la pregunta más importante. Ya más allá de eso, antes ya uno mira si hay o no un debido proceso, etcétera, pero por lo menos tener la conciencia o la intención de no evadir la norma, sino o acatar la norma y solamente cuando sea necesario, pues acudir ante las instancias que legalmente pues tenemos para defendernos. Doctor, una pregunta así al aire. Estos consorcios, estas maquinarias, estas minas, si todos los ciudadanos nos uniéramos, que dicen que somos el elemento primario, ¿será que un contrato de esos, como ya se estableció hasta el 2000 y pico, 2024, 2025, podríamos hacer desaparecer esos consorcios? ¿O es que tiene verdaderamente que cumplirse? Me hago entender que nos uniéramos todos con argumentos, porque es que a la hora la verdad es más un negocio particular que público. Hay algo que es evidente. Algunos dueños de los consorcios le han ofrecido a políticos financiarles campañas políticas si los defienden o por lo menos no los atacan. Después nombraré casos sin nombres. Sí. O si no, no sé si lo puedo. No, sin nombre, no. Está bien. Entonces, evidentemente ya cuando estos políticos llegan pues patrocinados por estos consorcios privados van a tener un poder para defenderlos. Realmente esos contratos deberían ajustarse a la nueva normatividad. Yo, por ejemplo, tengo una veeduría, yo tengo una empresa, pero paralelamente a mis actividades tengo una veeduría, tengo varias veedurías ciudadanas, entre esas una veeduría sobre temas de movilidad. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer desde la veeduría? Yo les sugiero que cualquier persona vaya a la personería y monte su veeduría ciudadana. Todos tenemos derecho a ser veedores ciudadanos. ¿Y eso qué significa? Que a ustedes les dan el poder como simples ciudadanos para vigilar las actuaciones de la administración pública en todos los aspectos. Puede ser de contratación, sí, puede ser, digamos, de temas de tránsito, temas de policía, etc. Entonces, seamos veedores de la administración municipal. La ley 850 del año 2013, la ley de las veedurías, le da al ciudadano el poder de vigilar esas actuaciones. Entonces podemos empezar por ese lado, uniéndonos en veedurías ciudadanas para vigilar que cuando la nueva ley establezca que ya se cumplió el plazo para que los consorcios privados se atengan a los nuevos porcentajes, pues efectivamente se cumpla. Trabajar de la mano con las personerías municipales, son muy valiosas porque las personerías son un mecanismo que le permite a los ciudadanos acercarse a la administración municipal y también, digamos, litigar contra ella, por decirlo así. Yo lo que no sabía antes de terminar es que no sé si todos los jueces de la República, pero tienen un privilegio, me imagino por medidas de seguridad, lo digo porque tengo varios amigos jueces, que ellos pueden pasar y hay un acuerdo dentro de las secretarías de movilidad de cada municipio y eso no lo cobran. Me hago entender porque ya uno de los jueces me comentó que el paso le llegó una notificación y fue allá y le dijo, no doctor, es que usted no había dicho que usted se había posesionado como juez y todo eso, pero existe eso, pero creo que es por medidas de seguridad. Lo conocían, pues sabían, a mí los jueces fueron los que me contaron. Bueno, cuando uno va por ejemplo a la personería, uno le asignan un abogado, por decir algo, y ese abogado gratuitamente lo asesora a uno y le llevan procesos. Entonces, por ejemplo, todo lo que es personería, en muchos casos, no solamente digamos en temas de fotomultas, en salud, asesoran gratuitamente a las personas. Sí, no, claro, yo he trabajado con la personería y con la Defensoría del Pueblo. Lo que yo quería hacer énfasis es que los jueces de la República, en cuanto a fotomultas, desde que ellos no estén violando otra norma ni nada, sino que, por ejemplo, tuvieron que pasarse un semáforo de acuerdo, porque usted sabe que ellos llevan medidas de seguridad. Sí. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, de hecho no es porque sean jueces o no, lo que pasa es que hay excepciones inclusive constitucionales, pero no son específicas, sino que son tácitas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el derecho a la vida prima sobre cualquier derecho. Sí. Y eso no lo dice aquí una ley específica, pero a nivel de constitucional, entonces uno puede alegar, vea, yo me pasé ese semáforo en rojo porque es que yo iba para el hospital y era una cuestión de vida o muerte y a uno lo tiene que exonerar. Exactamente, entonces no es porque sean jueces o no, entonces los jueces también podrían alegar el tema del derecho a la vida, pero entonces no es porque sean jueces, sino que eso aplica para cualquier ciudadano. Por ejemplo, es que mi derecho a la vida está por encima, digamos, de respetar una norma de tránsito. Pero es que tocaste algo demasiado interesante ahí antes de que terminemos. Mucha gente ha pasado que llevan a un centro asistencial porque pueden comprobar que fueron los que prestaron el auxilio y cuando salieron
ponchados. Ahí sí hay un problema, se necesitan pruebas. Sin pruebas no hay nada. Porque si no, pues todo el mundo obviamente alegaría, ah, no, es que me lo pasé en rojo porque... Por eso, y si pedís la prueba o si pedís primero que todo que aparezca en la cámara del centro asistencial donde llegaste con la persona, porque hay cámaras en toda parte hoy por hoy, esa fotomulta se puede tener, se puede tumbar. Sí, se puede pelear, claro, efectivamente, sí. Efectivamente. Ahí ya el tema es, por ejemplo, cuando uno no tiene las pruebas, ¿cómo pedirlas? Entonces, uno mira, por ejemplo, si le quieren dar copia del video, porque las cámaras de fotodetección también toman video, uno puede solicitar el video. Si no se los dan, lo pide mediante derecho de petición. Sí, porque incluso a nosotros llegan peticiones ya y se piden ante el 123 o donde se tenga que pedir y a las autoridades se las entregan y es un deber y una obligación porque si el ciudadano tiene con qué argumentar, bienvenido. Y si no le responden el derecho de petición, porque la pregunta, no, yo mando el derecho de petición y nada. Tutela por no respuesta a derecho de petición. Así es. Por violación al artículo 23 de la Constitución y ya es un juez el que les ordena, vea, ustedes tienen que darle esta información al ciudadano por obligación y si no cumplen, inclusive se les puede dar 3 días de arresto y una multa de un salario mínimo. Hace poco decían entonces esos politiqueros que han dicho siempre en campaña que voten por ellos y vi unos avisos y adiós a las fotomultas, eso es mentira. No, y no es ético, me parece a mí, porque es que no es bueno que digan que las fotomultas las tienen que quitar. Entonces, digamos, quiten los guardas de tránsito, quiten la cárcel, quiten... O sea, deben haber unas sanciones, es que eso es poco ético. El que se pasa un semáforo en rojo está poniendo la vida de las personas en peligro. No, hay que sancionarles. Lo que no hay que, digamos, patrocinar es que haya una violación al debido proceso. Pero si definitivamente pues, la norma se está aplicando como es, debe aplicarse. Muy bien. Muchas gracias de verdad a todos ustedes. Gracias, doctor Camilo, por estar en Tele Boyacá. A vos, Byron, muchísimas gracias por la invitación. Y a usted, doctor Mauricio, para adelante y que nos sigan visitando más adelante y todo. Y muchas gracias por hacer presencia. Muchas gracias, Byron. No olviden visitar el libro como tumbarfotomultas.com. Ahí pueden encontrar copia del libro. Repetilo, ¿cómo? www.librocomotumbarfotomultas.com. A ustedes, amables oyentes y televidentes, al mismo tiempo, invitarlos para que sigan con nosotros en Convivencia Ciudadana todos esos viernes a las 7 de la noche. Agradecerle a Andrés Felipe Jiménez y a Jairo Gutiérrez, nuestros camarógrafos, porque siempre están con nosotros. Convivencia Ciudadana, tu programa. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.